¿alguna vez se ha pensado en esa sensación como súbita, alarmante de que un pulmón como que deja de funcionar? Uf, sí, es una descripción bastante gráfica. Bueno, hoy vamos a explorar justo eso, el neumotórax espontáneo. Nos vamos a basar en lo que compartió un especialista en una presentación médica hace poco. Perfecto. Queremos entender bien qué es, a quiénes les pasa más y, claro, cómo se maneja. Así que, bueno, empecemos a desglosar esto. Dale. Básicamente es la presencia de aire donde no debería haberlo. En el espacio pleural. Ese espacio entre el pulmón y la pared del tórax. Exacto, esa cavidad que normalmente es virtual, digamos. Y fíjate, no es algo tan infrecuente. Se habla de quizá unos 20,000 casos al año, solo en Estados Unidos, para darnos una idea. Y nos vamos a centrar en el espontáneo, que entiendo se divide como en dos tipos principales, ¿no? Según la persona. Justamente, está el neumotórax espontáneo primario, el NEP. Aparece en gente sin una enfermedad pulmonar que se conozca de antes. Ah, mira. El perfil típico es gente joven, entre 15 y 34 años, a menudo altos, delgados y, esto es importante, fumadores. El cigarrillo siempre ahí. Sí. Y lo curioso es que, aunque el pulmón puede parecer sano en una radiografía simple, muchas veces hay como unas pequeñas burbujitas, unas vesículas. Se llaman bullas o blebs. Que no se habían visto antes. Exacto. Que estaban ahí sin detectarse. Y el otro tipo, el secundario. ¿Qué lo diferencia? Ah, el neumotórax espontáneo secundario, el NES. Ese es otro escenario. Ocurre en personas que ya tienen una enfermedad pulmonar previa. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues lo más común es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, muy ligada al tabaco, pero también asma grave, fibrosis quística, algunas infecciones, hasta cáncer de pulmón. Entiendo. Por eso, claro, suele afectar a gente mayor. Generalmente, por encima de los 55 años. Mencionaste el tabaquismo como factor clave, varias veces ya. ¿Hay otros riesgos importantes? Sí, bueno, el tabaco es, sin duda, el factor de riesgo que más podemos modificar, tanto para el primario como para que el secundario sea peor. Claro. Fumar marihuana también se ha asociado. Luego, ser hombre, alto y delgado, eso va más con el NEP. Hay condiciones hereditarias como el síndrome de Marfan. ¿El del tejido conectivo? Ese mismo. Y enfermedades pulmonares con quistes. Ah, y un caso particular, el neumotórax catamenial. ¿Catamenial? Sí, que le ocurre a algunas mujeres relacionado con su ciclo menstrual. Algo menos común, pero existe. Qué interesante. Bueno, ya sabemos qué es y a quién afecta. Ahora, ¿cómo se siente? ¿Qué notas si te pasa? ¿Y cómo se aseguran los médicos de qué es eso? A ver, la presentación puede variar. En el NEP, lo típico es un dolor en el pecho, agudo, como punzante, que empeora al respirar hondo. Dolor pleurítico, le dicen. Exacto, pleurítico. Y dificultad para respirar, disnea. Y muchas veces aparece así, de golpe, incluso estando en reposo. ¿Y en el secundario, en el NEP? Ahí, los síntomas suelen ser más graves. Piensa que esa persona ya tiene menos reserva pulmonar. Claro, su pulmón ya no está al 100. Exacto. Entonces, la falta de aire, la disnea, suele ser mucho más intensa. Incluso puede bajar peligrosamente el oxígeno en sangre, lo que llamamos hipoxemia. Vale. Y para confirmar el diagnóstico, me imagino que una radiografía es esencial. Fundamental. La radiografía de tórax es el primer paso, casi siempre. Pero a veces no basta, ¿o sí? Bueno, para ver bien los detalles, medir el tamaño real del colapso, buscar esas bullas que mencionamos, la tomografía computarizada, la TAC, es el estándar de oro. Ajá. Y el ultrasonido también se usa cada vez más. Es súper útil en emergencias o si el paciente no se puede mover mucho. ¿Alguna novedad en el diagnóstico? Sí. Fíjate, algo práctico. Antes se pedía a veces una radiografía especial, haciendo que la persona saque todo el aire, en expiración forzada. Ah, sí, me suena. Bueno, pues ya no se considera necesaria. Se vio que no aporta mucho más y complica un poco las cosas. Así que, más simple ahora. Entendido. Hablemos del manejo. Una vez confirmado, ¿qué se hace? Supongo que dependerá. Depende de muchas cosas, sí. Si es primario o secundario, qué tan grande es el colapso, si hay muchos síntomas o pocos, y si la persona está estable, claro. Entonces, puede ser que a veces
No se haga nada muy invasivo. Correcto. Si es un EP, es pequeño y la persona casi no tiene síntomas. A veces basta con observar, vigilar de cerca. Y el aire se va solo. El cuerpo lo reabsorbe, ¿sí? Y un dato útil, si se le da oxígeno a la persona con una mascarilla o una cánula, Ayuda. mucho, acelera la reabsorción del aire, hasta 4 veces más rápido. Wow. ¿Y si es más grave o hay más síntomas? Entonces hay que sacar ese aire. Se puede hacer una aspiración con una aguja y una jeringa. Algo simple. O, lo más común, es poner un tubo de drenaje en el tórax. El tubo de pecho. Ese mismo. Conectado a un sistema especial, un sello de agua. Y aquí un detalle. La tendencia ahora es usar tubos más finos. Más pequeños. Si de menor calibre, 14 o 16 French, por ejemplo, son menos molestos para el paciente que los tubos gruesos que se usaban antes, y muchas veces funcionan igual de bien. Mencionaste también una emergencia, el neumotórax a tensión. ¿Eso qué es exactamente? Uf, eso es una emergencia de vida o muerte. El aire entra al espacio pleural, pero no puede salir. Se acumula a presión. ¿Y qué pasa? Colapsa totalmente el pulmón y empieza a empujar el corazón y los grandes vasos hacia el otro lado. Compromete la circulación. Malo, muy malo. ¿Y ahí qué se hace? ¿Rápido? Acción inmediata. Descomprimir. Pinchar con una aguja gruesa para que salga el aire a presión. Y aquí, ojo, una actualización importante sobre dónde pinchar. A ver. Antes se recomendaba mucho en la parte de adelante del pecho, en el segundo espacio entre las costillas. Sí, lo clásico. Pues ahora la recomendación se inclina más hacia el costado quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior o media. Parece que es más seguro y efectivo porque el grosor del músculo adelante varía mucho. Interesante cambio. Sí, y claro, esto es solo para salir de la emergencia. Luego igual hay que poner el tubo de tórax definitivo. Entendido. ¿Y qué pasa si ponen el tubo, pero el pulmón no se expande bien o sigue saliendo aire días después? Buena pregunta. Eso se llama fuga aérea persistente. Si después de, digamos, 3 a 5 días sigue saliendo aire por el tubo, Mal asunto. pues es una señal de que quizás se necesite algo más. Generalmente se empieza a considerar la cirugía. Cirugía abierta. No, hoy en día casi siempre es mínimamente invasiva, por videotoracoscopía, la VATS. Se entra con una camarita y pinzas pequeñas. Y ahí se soluciona la fuga. Se busca la fuga, se quitan las bullas si las hay, se repara. Otro tema que mencionaste es la recurrencia. ¿Vuelve a pasar a menudo? Sí, el riesgo de que vuelva a ocurrir no es bajo, sobre todo en el secundario, en el NES. Ahí puede ser hasta un 40-50% de riesgo después del primer episodio. Bastante alto. ¿Sí? Y el riesgo aumenta con cada episodio nuevo. Por eso, si ya ha pasado antes, o si ocurren los dos pulmones, o si la persona tiene una profesión de riesgo. Como pilotos o buzos. Exacto. Ahí se suele recomendar una solución más definitiva. ¿Qué sería eso? Cirugía, la VATS, para quitar las bullas problemáticas. Y a menudo se combina con algo llamado pleurodesis. Pleurodesis. Es un procedimiento para como pegar las dos capas de la pleura, la que recubre el pulmón y la de la pared torácica. Se usan sustancias, como talco estéril, para crear una inflamación controlada que las una. Y así ya no hay espacio para que entre aire. Esa es la idea. Eliminar ese espacio virtual. Muy claro. Ya para ir cerrando, si tuvieras que dar los consejos finales, clave de todo esto, ¿cuáles serían? El número 1, sin la menor duda. Dejar de fumar. Exacto. Es crucial. Reduce el riesgo del primer evento y de que vuelva a pasar. Fundamental. Luego, el seguimiento médico es importante después de un episodio. Y, por precaución, se suele aconsejar no volar en avión por un tiempito después. Bien, entonces si resumimos la esencia de esta charla, ¿qué nos llevamos? Pues que el neumotórax espontáneo, aunque suena y puede ser alarmante, es una condición que sabemos manejar. Hay un abanico de opciones, desde solo vigilar hasta cirugía mínimamente invasiva. Que no cunda el pánico, pero sí hay que actuar. Exacto. La clave es identificar bien el tipo, el tamaño, los síntomas, para elegir lo mejor en cada caso. Y que pensar en cómo evitar que vuelva a pasar es parte importante del plan a largo plazo. Entender esto da cierta calma, ¿no? Saber que, aunque pase de repente, hay protocolos claros, hay soluciones. Definitivamente. Y fíjate, esto nos deja pensando en algo. A ver. Si sabemos que la recurrencia es relativamente común, sobre todo en algunos casos, o después de varios episodios, ¿cómo se decide realmente para cada persona
¿Cuándo pasar de esperar y ver después de cada evento a decir, mejor hacemos la cirugía definitiva ya? Claro, ¿cuándo se inclina esa balanza? Exacto. ¿Cómo se personaliza esa decisión más allá de las guías generales? Ahí entra mucho el juicio clínico. Hablar con el paciente, ver sus preferencias, su estilo de vida. Es una conversación importante.